Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es pasar por lo que se ha denominado desierto espiritual. Sí, esa etapa de prueba donde la fe del creyente es probada por Dios. Y es un momento difícil, es un momento de aflicción derivado tal vez de problemas, de circunstancias, de enfermedades, de peligros, donde el cristiano es probado delante de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, las pruebas son para nuestro beneficio, para forjar el carácter de Cristo Jesús y hacernos madurar. En la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos, muchas historias de grandes hombres que pasaron por el desierto espiritual y su fe salió victoriosa. Y es que todas las aflicciones que puedan envolver a un creyente siempre serán para bien. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos algunos ejemplos. El caso de la vida de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra donde yo te diré, y haré de ti una gran nación, una nación fuerte. Y Abraham tuvo que ir al desierto, y vaya que su fe fue probada, y él salió victorioso al creerle al Señor que le daría un hijo en su vejez y con él una gran descendencia. También tenemos el caso de Moisés. Después de quitar la vida a otro ser humano, huyó al desierto. Y en ese desierto fue probado, fue enseñado y estuvo bajo la escuela de Dios, donde maduró y su fe creció para volver después con la encomienda para liberar a su pueblo de Egipto. Y el último caso que quiero citar es el ejemplo mayúsculo de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y él con la palabra de Dios salió victorioso al responder cada vez que el enemigo trataba de atentarle y de hacerle caer. Así como estos hombres y así como nuestro Señor Jesucristo salió victorioso, Dios quiere que el día de hoy estudiemos en su palabra, en el capítulo 2 de Oseas, el caso donde Dios va a llevar a su esposa Israel al desierto para que su fe sea probada, y en el desierto Dios va a hablar fuertemente y de una manera especial, con todo amor, a su pueblo Israel. Para ello te pido que me acompañes a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, rogándote bendición para este momento de estudio, Señor. Queremos aprender de ti y vivir de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Señor, y sé tú nuestro Maestro en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Oseas, y el contexto en sí de la profecía nos lleva a entender que Dios le pidió a Oseas que forjara un matrimonio con una mujer promiscua, con una mujer ramera. El nombre de esa persona fue Gomer, y ya hemos hablado un poquito acerca de su vida. Es un matrimonio que el Señor pidió que Oseas llevara a cabo para que entendiera o comprendiera un poco el amor de Dios para su pueblo Israel. Lamentablemente este matrimonio falló por la infidelidad de Gomer. Y la infidelidad de Gomer llevó a la ruptura en sí del matrimonio, aunque hay algo muy especial que entender. A pesar de que Gomer fue infiel, Oseas nunca dejó de ser fiel. Y Oseas es el vivo retrato y en él está el atributo de nuestro Dios, en el cual creemos, que Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el carácter de nuestro Señor, que a pesar de que usted y yo muchas veces fallamos, Él sigue siendo fiel y espera cada momento de nuestra vida para volver a sus brazos. Él no puede cambiar, Él no cambia, Él es inmutable. Su fidelidad es real y verdadera. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias a Dios por su misericordia, porque debido a ella Israel todavía está en el plan del Señor, está en la mente divina para los tiempos futuros. A pesar de que Dios juzgó duramente a Israel,
hubo un momento donde el Señor determina llevarlo al desierto. Y esto está en el capítulo 2 de Oseas, y te pido que abras la Biblia, Oseas capítulo 2, para leer del versículo 8 al 15. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor, porque hay gran enseñanza para nosotros esta tarde. Dice la Escritura: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En esta porción de la palabra de Dios encontramos dos tipos de tratos del Señor para su pueblo. Y es que en el versículo 8 encontramos dos razones por las cuales Dios levantó juicio sobre Israel. La primera, porque Israel no reconoció que Dios era su Señor y su proveedor. Si leemos lo que dice el versículo 8, Él está dejando de reconocer Israel, las 10 tribus del norte, dejando de reconocer a Dios como el proveedor, como el Señor de su vida. Porque dice aquí la palabra que no reconoció que Dios le daba trigo, del cual sacaba la harina para el pan, alimento, el vino, la bebida, más benéfica en algunos casos que el agua, porque en aquel tiempo no existía la potabilidad que ahora se tiene a través de máquinas. El aceite con el cual amasaban la harina y podían tener en su mesa pan. Y también el combustible que era para sus lámparas. La lana y el lino que constituía su vestido. Israel no reconoció y no agradeció lo que Dios hacía por él. Y aún más grave fue su maldad, porque le dio toda la honra y la gloria a los ídolos, a Baal, a ese dios cananeo fenicio de la fertilidad y del clima. Le atribuía que todo esto era de parte de él. Él atribuía Israel a sus amantes, a los ídolos, todos estos beneficios en lugar de atribuírselos a Dios. Y esto fue lo que Dios condenó como idolatría. Del versículo 9 hasta el versículo 13 encontramos el juicio del Señor. El juicio donde dice Dios que Él acabaría con las vides, acabaría con las higueras de Israel, que los castigaría duramente por su idolatría y que incluso tomaría mano dura sobre ellos, y todo porque ellos se habían olvidado del Señor. Nunca te olvides de Dios, que todo lo que tienes y toda la gracia que has recibido de Él sea siempre un motivo para agradecerle y para darle honra y gloria a nuestro Dios. Llegamos al versículo 14 y el versículo 15, donde quiero que llegamos el énfasis de esta tarde. El versículo 14 marca un cambio en el capítulo 2, porque ya no viene hablando de juicio como desde los primeros versículos hasta el versículo 13, sino que ahora Dios dice que va a hacer tres acciones que son muestras de su amor, de su gracia y de su misericordia. Si leemos el versículo 14, dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Encontramos la palabra pero. Pero es una conjunción adversativa utilizada para expresar una idea contraria a la anteriormente mencionada en una oración.
Quiere decir que a partir del versículo 14 Dios está hablando de otra cosa. Ya no habla de juicio, ahora va a hablar de que va a tomar 3 acciones para con Israel. La primera, dice aquí el versículo 14, yo atraeré a Israel. Número 2, yo llevaré a Israel al desierto. Y número 3, yo hablaré a Israel a su corazón. Atraer, llevar y hablar son 3 acciones que el Señor iba a hacer. ¿Y cómo iba a atraer a Israel si Israel era un pueblo pecador? Dios es infinitamente sabio, mi amigo. Y Él, de acuerdo a su voluntad, puede hacer 1000 cosas y puede trabajar de 1000 maneras en el corazón de una persona, de un pueblo, para hacerlo volver a Él. La atracción espiritual es un método divino donde el Señor nos lleva hacia sus brazos. Y solo Él sabe las formas en que nos hace acercarnos a Él. ¿Cómo es que Dios nos atrae a pesar de que nosotros somos infieles? A pesar de que somos pecadores, que hemos ido en pos del pecado. Él es sabio. Dice la Biblia en Oseas, precisamente en el mismo libro, en el capítulo 11, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor tiene formas, tiene métodos para atraer a una persona, y Él sabe cómo tratar con nosotros. Y a veces llegan las cosas que a nosotros más nos interesan o que más nos duelen para hacernos traer, pero siempre a través de su amor inmerecido. También la segunda acción que dice aquí la palabra es que Dios iba a llevar a Israel al desierto. Y los desiertos son lugares áridos, lugares donde el clima es extremoso, donde la temperatura es muy irregular. Por el día altas temperaturas y en la noche totalmente fríos, la temperatura desciende hacia los 0 grados. Y es en ese lugar con una peculiaridad donde no hay ruido, hay silencio. Y ahí es donde Dios dice que iba a llevar a Israel. Y es en el desierto donde no hay agua, donde no hay alimento, donde casi no hay vida, donde Dios iba a tratar con su pueblo, con su esposa Israel. Dios iba a hacerles sentir su necesidad, que ellos necesitaban a Dios. Y en un momento iba a ser un momento de prueba, un momento donde esta esposa infiel, tendría que recapacitar. Era un tiempo donde Dios iba a tratar y donde Dios iba a hacerle saber a Israel que necesitaba de Él, que necesitaba depender de Él. Y como no, Dios ha llevado y llevó a su pueblo en varias oportunidades al desierto para hacerle entender esto, que ellos le necesitan de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y es que en el desierto Dios iba a hablar con Israel. Este pueblo pecador e infiel iba a ser tocado por la mano poderosa de Dios a través de aflicción, a través de situaciones donde le iban a hacer abrir sus ojos, abrir su corazón y volver al Señor. ¿Y cuántas veces Dios tiene que también así, de esta misma forma, tratar con sus hijos, con la iglesia, hacerles ver que nosotros necesitamos de Dios y debemos de tener total dependencia hacia Él? En estos desiertos Dios permite que pasemos para moldearnos, para probarnos, para prepararnos para lo que viene, para madurar y para parecernos más a Cristo Jesús. Y Dios recordó y recordaba a los israelitas que ese momento les iba a llevar, Él les iba a llevar al desierto para tratar con ellos. ¿No es asombroso cómo Dios usa nuestra debilidad y nos hace pasar por el desierto para entonces Dios mostrarnos su poder, su gloria, su fortaleza? Dios no lleva al desierto a alguien para destruirlo. Dios lleva al desierto a su pueblo para hablarle y para que Él pueda ver y reaccionar
en los planes que Dios tiene. En tercer lugar, dice aquí el versículo 14, que Dios hablaría a su corazón. Otras versiones hablan de que el Señor enamoraría a Israel, y es que su amor se iba a manifestar ahí en el desierto. Dice otra versión, te llevaré al desierto y ahí con mucho cariño te haré que te vuelvas a enamorar de mí. Dios nunca ha dejado de ser fiel a Israel. Dios siempre en su amor inmerecido, en su amor profundo, eterno, ha amado a Israel y le ha llevado, sí, a padecer, pero para que ellos entiendan que Él es su Dios y su Señor. A veces no entendemos esos desiertos o esos procesos que estamos viviendo. Muchas veces como cristianos no sabemos. Y algunos han pensado que tal vez es Dios malo, que Dios nos ha abandonado y que estamos viendo algo que no es justo. ¿Cómo voy a pasar por esta aflicción? ¿Cómo pasar por este problema si yo soy cristiano? Y es que no entendemos que en el desierto, ¿sí? ¿Sabes? En el desierto Dios habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida. Es allí en la aflicción, en el dolor, donde podemos escuchar claramente su voz. Es ahí donde no se escucha ningún ruido, solamente la voz de Dios, donde podemos aprender de Él y depender totalmente de Él. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que los momentos de aflicción que Dios permite en nuestra vida no son para destruirnos. Son esos momentos donde Dios quiere atraernos, Dios quiere abrazarnos y Dios quiere amarnos. Deberíamos de sentirnos gozosos, como dice la Escritura, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, porque es allí en la prueba donde Dios nos moldea, donde Dios nos restaura, donde Dios nos levanta con una fe poderosa. No sé si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, por este desierto espiritual. Aquí Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, escúchame, porque yo voy a hablar a tu corazón. Dejemos que Dios nos hable, que Dios hable a nuestra vida. Y si tú, querido hermano, estás pasando por una situación difícil, deja que el Señor te toque. Y pon todas las cosas en sus manos. Pon tu problema, tu aflicción, tu debilidad, tu enfermedad en las manos del que todo lo puede. Y verás como Oseas lo vio, la grandeza del Señor. Porque después de ese momento, Israel reaccionó y volteó los ojos hacia su amado, y su amado le abrazó y le amó como la primera vez. Dios es fiel y Dios es fiel en tu vida. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, este momento de reflexión porque tú nos haces abrir los ojos y los oídos, el entendimiento para comprender que con amor eterno tú nos has amado. Siempre has sido fiel, Señor. Y a pesar de que ha habido momentos difíciles donde hemos pasado por situaciones complicadas, tribulaciones, angustias, fuego, por agua, jamás hemos sido dañados porque tú nos has sostenido, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, por tu gracia inmerecida, porque vemos aquí en tu palabra lo que eres capaz de hacer por amor. Gracias por esta hermosa lección, en el nombre de Jesús. Amén. Manos al guardarme, quien me guía siempre a todas partes. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me diste vida cuando estaba muerto y me hiciste parte de tu cuerpo. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me fortaleces mi alma cuando mis fuerzas se acaban,
creo en ti. No temeré al mar que tengo al frente. No temeré, yo creo en ti. No temeré a ninguna circunstancia. Confío en tu palabra. Yo creo en ti. Espero que este tiempo de reflexión, aunque breve, haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones a todos.